Para una mujer de éxito y belleza, encontrar un compañero de vida digno es increíblemente difícil, sobre todo cuando la complejidad aumenta si la mujer, además de sus propios méritos, es la única heredera de una inmensa fortuna. Irina siempre ha sido hija de su padre, y tras la muerte de su madre a causa de una prolongada enfermedad durante sus años universitarios, se unieron aún más. Se apoyaron mutuamente durante el tratamiento de su madre, y tras la muerte de ésta, se quedaron solas, manteniendo deliberadamente su mundo estrechamente unido, rehuyendo a los demás de su estrecho círculo de dolor y tristeza. El dolor de la pérdida perduró durante mucho tiempo, y tanto el padre como la hija vivieron únicamente el uno para el otro y para sus respectivos trabajos y estudios durante los años de estudiante de Irina. Sin embargo, unos años más tarde, cansado de llevar un estilo de vida tan monástico, el hombre, Viktor Alexandrovich, encontró una pasión. Había, por supuesto, numerosas opciones, y no todas complacían a la hija. No se trataba solo de celos de hija, aunque sin duda lo sabía, la cuestión era que las chicas solían ser más jóvenes e ingenuas, centradas únicamente en el dinero. Tales motivaciones eran inaceptables para una persona sensata, y eso entristecía a la chica. Sus preocupaciones persistieron durante un tiempo considerable. Finalmente, se resignó a la elección de su padre, aunque en el fondo la desaprobaba firmemente. Sin embargo, Viktor Alexandrovich, sabio como era, no buscó consejo y dejó claro que no lo necesitaba. Irina dejó de preocuparse y aceptó la decisión de su padre, aunque albergaba su desaprobación. Al fin y al cabo, él tenía derecho a la felicidad, sobre todo si la encontraba con aquella chica. Si eso le producía alegría, interferir en ello sería pecaminoso, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad que había experimentado tras la muerte de la madre de Irina. La propia Irina, para entonces, se había involucrado activamente en su vida personal. Al principio, los posibles pretendientes se dividían en dos categorías, los que atraían a Irina por su carácter, ambiciones y responsabilidad, y los que solo se preocupaban por el dinero. Ambas opciones eran totalmente inaceptables para una persona razonable. Fue una fuente de gran tristeza y decepción para la muchacha. Hubo un largo periodo de desesperación, durante el cual incluso dejó de pensar en ello, esperando que el destino lo resolviera por sí solo. Y, efectivamente, se produjo un fatídico encuentro pocos meses después de que Irina decidiera cerrar este capítulo de su vida y centrarse por completo en su carrera. Una noche, una compañera de trabajo la invitó a una despedida de soltera, y declinar la invitación fue un inconveniente. De mala gana, esperaba marcharse en unas horas, pero la realidad resultó ser otra. Irina no salió del restaurante hasta la hora de cierre, cuando sus amigas, que hacía tiempo que se habían enfriado, ya se habían marchado. En el restaurante elegido había música en directo, no solo cantantes tocando con una pista de acompañamiento, sino una pequeña orquesta de músicos de talento. Tocaban de forma encantadora, y lo que más cautivó a Irina fue el saxofonista, que parecía increíblemente encantador. Su improvisación me trajo a la memoria la mágica película soviética Diversión Nocturna y el personaje de Yevgeny Yevtushchenko, un saxofonista increíblemente encantador. Se llamaba Vladimir y tenía un talento innegable. Irina, aficionada al jazz desde hace mucho tiempo, no pudo evitar emocionarse desde los primeros acordes. Cuando tocaba un solo, inmediatamente le venía a la mente la mágica película soviética Diversión Nocturna y el personaje de Yevgeny Yevtushchenko, un saxofonista increíblemente encantador. Vladimir, como descubrió un poco más tarde, no era menos encantador que el personaje de la pantalla. Al notar su atención, anunció desde el escenario que la siguiente composición estaría dedicada a la chica más guapa de la ciudad, que afortunadamente había venido a nuestra humilde morada esta noche. ¿Podría alguna mujer resistirse a semejante pasaje y cumplido? Desde luego que no. Fue entonces cuando Irina se enamoró de este bello y talentoso músico. Al final de la velada, ayudada por una regalada botella de caro champán, nadie tenía dudas de que la chica estaba profundamente enamorada. Parecía un romance ligero y despreocupado, del que no se esperaba que evolucionara hacia una relación seria, como percibían los demás. Sin embargo, la relación no solo persistió, sino que se profundizó gradualmente. Los amantes empezaron a vivir juntos unos 6 meses después. En el aniversario de su relación, Vladimir le propuso matrimonio a Irina. A Viktor Alexandrovich, por decirlo suavemente, no le entusiasmó la elección de su hija. Sinceramente, estaba furioso. ¿Cómo podía un músico de taberna de tercera categoría estar a la altura de su hija? Sin embargo, Irina se mantuvo firme en su elección, y para ella, él era un compañero atento y cariñoso. En cierto sentido, él lo percibía como si ella hubiera cambiado un gran castillo por una humilde morada.
El corazón de Irina, sin embargo, era inquebrantable, y creía en la felicidad que le proporcionaba su relación con Vladimir. Además, el propio padre estaba casado con una joven amante de provincias, lo que convenía bastante a Viktor Alexandrovich. Sin embargo, este matrimonio se celebraría en las mismas condiciones que el mío, en caso de divorcio, Dios no lo quiera, de mi fallecimiento. Naturalmente, el testamento ya está redactado a su favor, y como heredero de reserva se especifican organizaciones benéficas de la ciudad. Por supuesto, tendremos un acuerdo prenupcial. No soy tonta, papá, intervino Irina. Comprendía todos los riesgos y peligros, a pesar de su amor. Mantuvo la cabeza fría para disipar las preocupaciones de su padre, y resultó que tenía razón. Vladimir se sintió desagradablemente sorprendido por este giro de los acontecimientos. No había tenido en cuenta las trabas burocráticas, sus sentimientos románticos le cegaban ante tales asuntos. ¿Por qué tenemos que firmar un documento? ¿Nos queremos?, se preguntó Volodia con sinceridad. ¿Exactamente? Si me amas, deberías querer protegerme, insistió su novia. ¿Protegerme de quién? Necesitas protección de mí, replicó él, desconcertado, ajeno a todos los escollos potenciales que la vida les podía deparar. El padre de Irina lo consideraba una necesidad, y ella estaba de acuerdo con él. Ya tengo un testamento por si acaso, insisto mucho en un acuerdo prenupcial. Y estas son las condiciones de tu padre, no puedo ir en contra de su palabra, por mucho que quiera. Irina jugó su baza, que Vladimir no pudo contrarrestar. La firma del documento y su contenido no estaban en discusión, se presentaba como un ultimátum. Viktor Alexandrovich se preocupó de que cada palabra fuera examinada con precisión para evitar cualquier tontería. Su tarea como padre era proteger a su hijo y no preocuparse por su propio futuro ni por el de sus hijos. A pesar de las concesiones de Vladimir a Irina y a su futuro suegro, Viktor Alexandrovich seguía horrorizado por la elección de su hija. Él, por supuesto, aseguró un futuro para su hija e incluso para sus hijos. Ella, como directora financiera, empezó su carrera originalmente no en la empresa de su padre, sino en otras organizaciones, para establecer su importancia, construir sus conexiones y ganar experiencia por razones significativas para ambos. Irina, usando la cabeza, podía conseguir mucho y ganar dinero. En cuanto al saxofonista, podía mantener a la familia con la música, un hermoso oficio, pero estaba claro que Vladimir no era un virtuoso. Podía tener talento, pero desde luego no era un genio, solo un músico corriente que, con suerte, ganaba lo suficiente para cubrir sus necesidades. Tal situación no satisfacía al padre de Irina por razones comprensibles, el aroma de la responsabilidad por la familia. Sin embargo, no había elección. Además, Irina no tenía nada que oponer a la elección de su padre. Pero la diferencia entre una joven y una mujer madura era algo que el padre no podía explicar ni transmitir a la joven. Una cosa es que un hombre mayor elija una compañera de vida para entretenerse, después de haber vivido una vida plena y satisfactoria. En este caso, una compañera de confianza tiene sentido. Sin embargo, cuando se trata de una mujer joven, todo el mundo era consciente del aparente desajuste, no solo los amigos de Irina y su padre, sino también los amigos y la familia de Vladimir. A pesar de todos los comentarios negativos, el aparentemente obvio desajuste fue advertido no solo por el padre de Irina, sino también por los amigos de Vladimir. No veían en la elección una cuestión de creatividad, sino de fríos cálculos y cifras. ¿Qué lazos podía haber entre un músico creativo y una mujer pragmática? Solo al cabo de 10 años quedaría claro. Vladimir no es un soñador, e Irina no es tan calculadora como podría pensarse. Encontraron temas comunes de conversación, intereses compartidos y un círculo social que les interesaba a ambos. A pesar de sus apretadas agendas de trabajo, sus escasos encuentros resultaban más emocionantes y agradables. La pasión y el deseo de estar cerca el uno del otro no disminuyeron. En contra de las especulaciones iniciales sobre una rápida ruptura y un divorcio inminente, Irina y Vladimir, a pesar de todas las habladurías, seguían tan enamorados como antes. Al principio, Irina no pensaba en tener hijos. Estaba construyendo su carrera, aprendiendo y preparándose para una eventual sucesión. Tarde o temprano, esto tenía que ocurrir, y era mejor estar preparada de antemano. Vladimir parecía entenderlo, y no insistió en la continuación inmediata de la línea familiar durante los primeros años de matrimonio. Sin embargo, con el paso del tiempo, la cuestión de los hijos empezó a surgir con más frecuencia. Irina también se dio cuenta de que era hora de empezar a pensar en tener hijos para aprovechar la oportunidad de ser madre.
Pero justo cuando la pareja empezaba a planificarlo activamente, Viktor Alexandrovich cayó enfermo. Sufría mucho y persistía en un estado doloroso, lo que hacía imposible la planificación familiar. A pesar de sus intentos, razones objetivas posponían continuamente su visita a un especialista. Irina comprendió que se acercaba a la cuarentena y no había más tiempo que retrasar. Sin embargo, con una enorme empresa sobre sus hombros, el derecho a la decisión final y un padre moribundo de por medio, planificar un embarazo se convirtió en un reto abrumador. Durante este tiempo, la enfermedad de Viktor Alexandrovich fue física y emocionalmente agotadora para su hija. La planificación de un embarazo estaba descartada debido a las circunstancias objetivas. Irina y su marido no habían iniciado sus propios intentos, pero seguían retrasando la visita a un especialista por razones comprensibles. Irina comprendió que, a punto de cumplir los 40, no podía seguir postergándolo. Sin embargo, la situación era compleja, con una vasta empresa bajo su responsabilidad, la autoridad para tomar decisiones cruciales y un padre que se acercaba al final de su vida. Era plenamente consciente de que sus opciones eran limitadas. Mientras Viktor Alexandrovich luchaba contra su prolongada enfermedad, Irina y Vladimir seguían apasionadamente enamorados, desafiando las predicciones de una rápida ruptura o divorcio. Irina, que en un principio no era partidaria de tener hijos, se planteó la maternidad cuando la pareja planificó activamente su maternidad. Desgraciadamente, la enfermedad de Viktor Alexandrovich interrumpió sus planes. La carga emocional fue inmensa, y la planificación familiar pasó a un segundo plano. Finalmente, cuando Viktor Alexandrovich falleció, el dolor fue abrumador para Irina. El periodo de duelo fue muy duro y, a pesar de su tendencia inicial a retirarse, Irina se dio cuenta de que sumergirse en el trabajo le servía de distracción. Finalmente, tomó la decisión de volver al trabajo inmediatamente después del funeral, superando la confusión emocional y la lucha mental. A pesar de las dificultades, Irina creía que a su padre no le gustaría verla llorando e histérica. Él preferiría verla como una digna sucesora, continuadora de su legado. El gerente que llevó temporalmente las riendas durante la enfermedad de su padre no era más que un ejecutor de tareas, e Irina se veía a sí misma como la sucesora legítima. Este periodo de su vida apenas fue mejor que los años en que su padre estuvo gravemente enfermo. Aún así, perseveró, recordándose constantemente a sí misma que su padre querría que fuera una líder fuerte y capaz, que garantizara la continuación de su legado. Permaneció sola, rodeada del resto del mundo. Volodia estaba, por supuesto, cerca, pero la enfermedad de su padre había sacudido y profundizado profundamente sus propios problemas y preocupaciones. No podía ser de otra manera. Esta seria conversación comenzó inesperadamente durante su rara cena compartida, cuando Volodia sacó el tema. Irlandeses, pronto celebraremos nuestro 10º aniversario de boda. Parece que se llama el aniversario de Ojalata, empezó, dando paso al tema deseado. No estoy muy versada en esos temas, respondió Irina, contemplando sus propios pensamientos. Sí, ya llevamos 10 años casados. Yo misma no me habría acordado, la verdad. ¿Y si marcamos este acontecimiento con tensión, como si tuviéramos dudas? Preguntó Volodia, y su mujer le miró con expresión perpleja, como si no entendiera el sentido de la pregunta. Comprendo que solo han pasado 8 meses desde la muerte de Viktor Alexandrovich, y estamos de luto, justificó, pero creo que a tu padre le gustaría verte feliz. Sonríe. Nos merecemos una celebración, emociones positivas. ¿Qué te parece?, articuló cuidadosamente el marido, al principio acogido con escepticismo por Irina. Sobre todo teniendo en cuenta que Volodia no sugirió modestas reuniones caseras, sino algo más elaborado, proponiendo incluso alquilar un restaurante. No un restaurante cualquiera, sino un local con profesionales contratados para encargarse de la celebración. Son buena gente, vendrán, compartirán la alegría, traerán regalos, dirán muchas palabras amables. Sin duda mejorará su estado de ánimo, al menos por ese día. Mírate, siempre estás tan triste. Sonríe. ¿Te mereces un descanso de tanta tristeza?, razonó Vladimir. Al principio, Irina se mostró muy escéptica ante la idea. Después de todo, Volodia no estaba sugiriendo una modesta reunión familiar, sino una gran celebración. No, sugiere alquilar un restaurante e invitar a la gente, es un acontecimiento importante, sobre todo teniendo en cuenta nuestra tensa relación de los últimos años. Piensa en los momentos positivos, en los recuerdos. Podría ayudarnos a volver a estar más unidos, a recordar por qué nos casamos, lo felices y enamorados que estábamos, insiste Vladimir, cogiendo la mano de Irina.
Lo deseo de verdad. Contrataremos a profesionales, no tendrás que preocuparte de nada. Ellos se encargarán de la organización. El restaurante lo controlaremos nosotros. Solo tendrás que presentarte a la hora y en el lugar acordados, aclaró Irina. De buen humor, preferiblemente, añadió su marido con una sonrisa. Aunque al principio se resistió, Irina acabó cediendo. No quiero agobiarte con esto. No tengo recursos para ello, de verdad, lo siento. Lo entiendo, y no voy a agobiarte con esto. Conseguiré ayuda de profesionales capacitados. Contrataremos a una empresa, y ellos se encargarán de toda la organización del evento. Elegiremos un restaurante, será más fácil de controlar con nuestra gente alrededor. ¿Te parece bien?, aclaró Irina, y su marido sonrió en respuesta. En la víspera del aniversario, Irina incluso fue de compras para refrescar su look. Aunque Volodia ya había elegido y comprado sus zapatos, un clutch y un vestido, de repente quiso ocuparse ella misma de su aspecto, enviando una señal a su marido de que ese día superaba el duelo. Al final, el día de la celebración, Irina sorprendió a todos con su aspecto radicalmente cambiado, especialmente a Vladimir, que estaba realmente sorprendido pero encantado. «Cariño, estás absolutamente impresionante», exclamó, realmente asombrado. Vladimir brindaba constantemente, no solo en privado sino también en público, por su esposa. Resultó que organizó un baile, lo preparó todo para que en su aniversario pudieran recrear su primer baile nupcial. Se intercambiaron muchas palabras cálidas y amables, deseándoles otros 5 veces 10 años juntos y, por supuesto, felicidad. Los invitados se deshicieron en amables brindis y deseos durante toda la velada, que resultó realmente mágica. Irina se sintió realmente feliz, una emoción olvidada y perdida durante muchos años. No esperaba ser capaz de tanta alegría. Este torbellino de emociones positivas universales, alegría y festividad la rodeaba, y no quería que se detuviera. De repente, sin embargo, Irina sintió un brusco cambio en sus emociones. En cuestión de segundos, lo que antes era elevado y edificante se convirtió en un completo bajón. Sin darse cuenta, lágrimas de tristeza y desesperación empezaron a rodar por sus mejillas. El estado de ánimo elevado fue sustituido por un colapso repentino, como un chasquido de dedos. De repente, Irina se sintió muy mal y el pánico se apoderó de ella. Una decisión instintiva la llevó a refugiarse de los invitados para evitar que presenciaran tan repentino cambio en su estado y ánimo. Al entrar por la primera puerta disponible, Irina cerró los ojos, empezó a respirar hondo y trató de reprimir la abrumadora oleada de pánico que sentía en su interior. De repente, una voz familiar llegó a sus oídos, obviamente perteneciente a su marido. Al principio, Irina ni siquiera podía concentrarse en las palabras que decía Vladimir. Su estado interno abrumaba todo lo demás, incluso quiso pedir ayuda a su marido cuando, de repente, discernió sus palabras. «Hemos hablado de esto cientos de veces», dijo Vladimir por teléfono, aparentemente. Evidentemente, hizo una pausa para escuchar a un interlocutor invisible. Sinceramente, Irina ya estaba harta de esta conversación. El corazón le latía aún más fuerte cuando, hacía un minuto, pensaba que las cosas iban mal. Al oír las primeras palabras de su marido, se dio cuenta de que «mal» era un eufemismo. En sentido literal, Irina se quedó paralizada. Sentía como si la hubieran golpeado en el plexo solar, porque solo podía respirar de forma intermitente. Su pecho parecía estar lleno de plomo fundido. Solo ahora Irina observó su entorno y comprendió que se había sumergido en una despensa donde, durante los banquetes, no solía entrar nadie. El espacio constaba de 2 habitaciones. La mujer estaba en la primera, y su cónyuge, inequívocamente, en la segunda, cerrando la puerta tras de sí. Se sentía seguro, capaz de conversar sobre cualquier tema sin temor a ser descubierto. Oh, cómo se divertía. Debería haberla visto. Incluso cambió de aspecto, alterando su peinado y su color de pelo. Por cierto, le sienta muy bien. Vladimir soltó una risita, al parecer, su interlocutor había dicho algo, pues sus siguientes palabras fueron, «No seas celoso. Ya sabes a quién quiero». Irina pensó al instante, «Bueno, al menos ahora sé que definitivamente no soy yo. Aunque me gustaría ver a tu nuevo elegido». Mientras tanto, el cónyuge continuó tras una pausa, «Vamos, basta. Aguanta una semana más. Hemos esperado tanto». El marido se dirigía a su amante con un tono lleno de ternura y afecto, una manera que Irina no recordaba que hubiera utilizado nunca con ella.
Bueno, quizá excepto en los primeros días de su relación, interrumpió Irina sus propias cavilaciones románticas. ¿Qué semana? ¿A qué esperaban? La mujer apretó los puños, clavándose las uñas, concentrada. Necesitaba oír algo más, lo que fuera para reunir más información. Afortunadamente, la conversación continuó. ¿Has asegurado la medicación? Como acordamos, deberían ser los específicos que discutimos, imposibles de rastrear después en la sangre con la que alimentas a Volodia a preguntas. Irina recibió otro golpe mental, los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Era evidente que la conversación versaba sobre ella. Ahora, ¿incluso una droga que se suponía detectada? ¿Pretendían matarla? El pensamiento la golpeó, e Irina apenas contuvo una risa de pánico. No, mi muerte no les dará nada, ¿verdad?, se preguntó, esperanzada. Era un reto intentar pensar y a la vez escuchar con atención. Lógicamente, primero debería escucharlo todo y luego contemplarlo con calma, pero sus pensamientos no se calmaban. Lo único que le vino a la mente tras el último comentario de su marido fue la urgente necesidad de activar la grabadora del teléfono. Sería útil de todos modos, bien para dar sentido a lo dicho sin que la memoria lo distorsionara, bien como prueba, aunque no fuera adecuada para un tribunal. Irina sabía que no había considerado todas las posibilidades, pero tenía que irse ya, respondiendo a la afirmación del interlocutor invisible. Tengo que irme, respondió, oyendo a Vladimir decir algo acerca de que todo estaba preparado según el plan. De pie en la oscuridad, Irina escuchó mientras Vladimir seguía hablando. El plan sonaba extraordinariamente organizado y conciso. Gracias, querido, por la directa explicación, murmuró sarcásticamente para sí misma, sonriendo satisfecha. La sonrisa era su último mecanismo de defensa contra el dolor, la decepción y la desesperación. Quería aullar con todas sus fuerzas. Se recompuso y decidió salir en silencio y cerrar la puerta tras de sí, asegurándose de que su marido no se percatara de su presencia en la habitación contigua, escuchando a hurtadillas su conversación. Por supuesto, la música a todo volumen ahogaba la mayoría de los sonidos, y el cierre de la cerradura probablemente pasaría desapercibido. Pero más valía prevenir que curar. Mientras Irina permanecía en la oscuridad, pensó en Vladimir, su marido desde hacía 10 años, al que conocía desde hacía más de 11. Nunca habría imaginado que él pudiera hacerle algo así, enviarla a un hospital psiquiátrico, traicionarla, cometer crímenes. ¿Qué más desconocía? Reflexionando sobre su situación, Irina comprendió que montar una escena ahora no era seguro. Seguía siendo su marido, y quién sabe qué más se le ocurriría. Irina sabía ahora lo principal, pero los detalles eran demasiado importantes para pasarlos por alto. Tenía que actuar de forma completamente diferente, razonó consigo misma. Sentada en la zona común, fingió que no había pasado nada y salió del lavadero sin darse cuenta. Tuvo que movilizar todos sus recursos internos para mantener la calma exterior. Decidió sentarse y reflexionar sobre sus próximos pasos. La idea de tomar una copa aquí estaba descartada. ¿Quién sabe qué tipo de medicación, supuestamente para enamorados, habían planeado? Irina intentó pensar racionalmente. Era un reto, tanto moral como emocional. Físicamente, había ruido y conmoción en su cabeza. A eso se sumaba la música alta y la gente alrededor. No, necesitaba recomponerse y ser excesivamente precavida, contempló. No hay garantías de que no tengan un plan alternativo, potencialmente más peligroso para mí. Garantizar su seguridad es la máxima prioridad, y luego puede pasar a la acción. En última instancia, también tiene que dar una lección a esta dulce pareja. No sé lo factible que será hacerles rendir cuentas, pero hacer algo es necesario. ¿Qué habría sido de mí si no hubiera entrado accidentalmente en este almacén olvidado de la mano de Dios en el momento justo? Dentro de unas semanas, podría estar descansando en estado vegetativo en una cama de hospital. A juzgar por el diálogo con su querido marido, ralentizar el ritmo no es una opción, debe pensar. Fue insoportablemente duro para Irina, sentía el corazón y el alma como si se los hubieran arrancado del pecho y pisoteado con botas militares. El amor y la víctima, tal como era al principio de la relación, ya no existían. En las relaciones duraderas, el respeto, al menos la costumbre, debería sustituirlos. Pero Volodia había traspasado todos los límites, queriendo arrebatárselo todo. No solo el dinero o la libertad, sino su mente, la libertad de ser ella misma. ¿Cómo se puede permitir algo tan inhumano? Matar parece más humano que esto.
¿Cómo se puede ser tan cruel con una persona en general? Y pensar que no se trata de cualquier persona, sino de su propia esposa, es algo incomprensible si una persona es normal, con algunos principios en la vida. Por lo visto, Vladimir no era una persona así. Es una pena que esta comprensión llegara tan tarde, y que el precio por ello tuviera que ser tan alto. Irka, contrólate, basta de vagar pensativa por las ramas. Necesitamos un plan claro, se instó a sí misma. Así que, paso a paso, primero, protegerse de cualquier ataque de esta pareja, y luego darles una lección. Mejor aún, castigar a su querido marido. El amor, al menos, se asemeja a una estructura en la que apoyarse, y solo en ese momento Irina comprendió por fin que no podía manejar esto sola. No estaba en condiciones de hacerlo. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que pudiera ayudarla. Es una cuestión de vida o muerte. Así que, tamiza con cuidado, se recordó a sí misma. Ese monólogo interno le servía de base. Los últimos minutos, Irina observó a Vladimir bailando como si no hubiera discutido planes detallados para eliminar a su propia esposa hacía apenas 15 o 20 minutos. Era asombroso, si no lo hubiera presenciado ella misma, nunca lo habría creído. Irina resumió, demasiadas emociones, es como un adormecimiento. No hay tiempo para lamentarse ni quejarse del destino, pensó Irina. Si hablamos de una persona de confianza, alguien en quien se puede confiar, es solo Kostia quien viene a la mente de la angustiada mujer. Aunque había muchos, y era suficiente, siempre que la persona poseyera de verdad las cualidades necesarias, principalmente fiabilidad y resistencia. Por lo que Irina podía ver, solo su amigo del colegio, Kostia, poseía tales cualidades. Fueron amigos durante sus años escolares e incluso durante la universidad. Luego él se mudó a otra ciudad y empezaron vidas paralelas, sin olvidarse el uno del otro. Se comunicaban regularmente, pero la amistad a distancia tenía su precio. No había elección, pensó en voz alta. Pero en un susurro, Irina se dijo a sí misma, y cogiendo su bolso, se escabulló fuera de la sala donde los festejos continuaban en pleno apogeo. Una vez fuera, a unos cientos de metros del restaurante, Irina llamó a un taxi. No quería quedarse parada en la entrada, donde los invitados salían periódicamente a fumar y simplemente a respirar aire fresco. Irina no estaba de humor para conversaciones con un grupo ruidoso, y existía el riesgo de encontrarse cara a cara con su marido, lo que sería demasiado. No estaba segura de poder mantener la compostura mirándole a los ojos. Sola bajo una farola, Irina intentaba comprender todo lo que había ocurrido en la última hora. Su vida había dado un vuelco. Afortunadamente, el viaje duraría unas 3 horas, lo que le daría tiempo para asimilar la situación e intentar ordenar sus pensamientos. El viaje duró incluso más de lo esperado. Había pocos coches, y el conductor no quería acelerar ni saltarse ninguna norma. Irina permaneció sentada en silencio durante todo el viaje, mirando por la ventanilla las fugaces luces del bosque y los paisajes iluminados por los faros. Intentó restablecer así su mente. Varias veces repitió las conversaciones de hoy. No pudo resistirse a pulsar de nuevo el botón de reproducción, como si tratara de confirmar la realidad de lo sucedido. Era difícil de creer, era difícil de entender que su marido, con el que hoy celebraban su aniversario de bodas de lata, hubiera decidido cometer semejante crimen por dinero. Curiosa por saber si sentía algo, se preguntaba retóricamente y con insensatez. Irina solo pudo oír en su tono que no sentía nada. Veía la meta y no veía obstáculos en su camino. Aunque se trataba de la vida de alguien, de su mujer. Cuando el taxista detuvo el coche cerca del edificio de Kostia, eran casi las 4 de la madrugada, la hora perfecta para la visita inesperada de un amigo del colegio. Irina sonrió para sus adentros e incluso pensó en esperar hasta mañana en una cafetería cercana. Sin embargo, decidió que el problema no podía esperar. De pie frente a la entrada, la voz de Kostia sonó en su cabeza recordándole que no debía compartir los detalles de su vida personal con los vecinos. Llamó y subió las escaleras, marcando el número del apartamento solicitado. La puerta no se abrió durante mucho tiempo, lo que puso nerviosa a Irina, preocupada por la posibilidad de que Kostia no estuviera en casa. De repente, oyó una voz familiar insatisfecha que le preguntaba qué quería. Kostia, soy yo, Irina, murmuró. Solo ahora se dio cuenta de la situación en la que se había metido. Kostia, que parecía sorprendido por la visita nocturna, la invitó a pasar y le dijo que se pusiera cómoda.
Incluso bromeó sobre no cotillear con los vecinos. Irina, obediente, sirvió té, sintiendo aún la necesidad de beber y comer, por extraño que pareciera. ¿Cuál es la historia?, preguntó Kostya cuando entró en la cocina con una toalla en las manos. Por cierto, ayer os felicité por vuestro aniversario de boda, añadió, disculpándose por no haber podido venir. Irina contuvo a duras penas las lágrimas al oír lo que decía. Y no contesté, lo siento, hubo demasiados problemas en la celebración y todo pasó muy deprisa, replicó ella. Irina empezó a relatar en detalle lo que había ocurrido ayer por la tarde, cómo se sintió mal de repente, acabó en el almacén, oyó la voz de su marido y repitió la conversación grabada. Concluyó su relato resumiendo, ya está, esta es la situación. Kostya escuchó en silencio, con una expresión facial de extrema sorpresa. ¿Sabes lo que quieres? ¿Qué vas a hacer?, le preguntó al terminar. Todavía no puedo formular por mí mismo lo que hay que hacer, pero la prioridad es garantizar mi seguridad. El segundo paso es no dejar el crimen impune. Por supuesto, la seguridad es prioritaria por ahora. No conozco sus planes, ni lo que harán a continuación, ni cómo resistirles con inteligencia. Mientras estés aquí, estoy a salvo. No puedo servirte ni inyectarte nada. No puedes hacer nada, razonó Kostya. Sí, por eso vine. Todo cayó sobre mí como una tonelada de ladrillos. De repente, me di cuenta de que, incluso con el rabo metido entre las piernas, soy responsable de mis problemas, dijo Irina, y se hizo evidente que se sentía avergonzada de su comportamiento desvergonzado hacia su amigo. Déjalo, o empezaré a pensar que tienes problemas en la cabeza, respondió Kostya, y en ese momento, Irina se dio cuenta de lo grosera que había sido. Se disculpó rápidamente, dándose cuenta de lo mucho que valoraba el apoyo de Kostya. Basta. Dime lo que has decidido y pensaremos juntos en los siguientes pasos, dijo Kostya. Irina suspiró aliviada, agradecida por la comprensión y el apoyo de su amigo. Me siento herido, se supone que los amigos están ahí para ayudar y apoyar. Así que, si el primer paso de tu plan está bloqueado en este momento, tal vez deberíamos esperar hasta mañana y entonces contemplar el siguiente curso de acción. Necesitas descansar. Te pido disculpas, pero tienes un aspecto simplemente espantoso. En una situación así, hasta Bellucci tendría un aspecto horrible. Kostya está un poco molesto. Ira entendió que el amigo no tenía intención de ofender, pero sus sentimientos femeninos también exigían protección, especialmente ahora después de la traición de su marido. ¿Por qué te enfadas inmediatamente? Entiendo por qué te sientes mal, pero no es razón para empeorarte las cosas. Intentemos llamar a alguien mañana cuando nos despertemos, creo que podrían ayudarnos. Kostya se quedó pensativo, y sus últimas palabras las pronunció como si hablara consigo mismo. De repente, como si se despertara, se volvió hacia la mujer y le dijo, Ira, ¿te ha llamado o enviado algún mensaje Volodya? ¿Sabe dónde estás? Activé el modo avión en mi teléfono en cuanto subí al taxi. Seguro que me llamó cientos de veces en cuanto se dio cuenta de mi desaparición. Aún no he podido decirle nada. Es razonable. Bueno, por ahora, dejémoslo así hasta mañana, y entonces decidiremos el mejor curso de acción. Ahí llegaron a un acuerdo. Kostya tenía razón. Tan pronto como la cabeza de Ira tocó la almohada, se quedó dormida al instante. Unos sueños y pesadillas horribles la atormentaron toda la noche, y se despertó sintiéndose aún peor que antes, alrededor de las 11 de la mañana. Ira fue a la cocina, donde Kostya ya estaba sentado, esperándola con una taza recién hecha. Buenos días. ¿Cómo has dormido? Inició la conversación con amabilidad. Francamente, fue horrible, respondió Ira con voz aturdida. Seguro que deseabas que apareciera un prometido en tus sueños, ya que duermes en un sitio nuevo, bromeó Kostya con su tono habitual. No, las pesadillas me perseguían sin cesar. Gracias, pero tengo que ocuparme de mi primer marido, el nuevo prometido puede esperar un poco. Entonces, ¿a quién deberíamos llamar?, preguntó Ira, sirviéndose una segunda dosis de café matutino para animarse. Tengo un amigo del ejército, probablemente lo hayas visto, Nikita. Si no, no importa. Actualmente ocupa un puesto serio, trabaja en la seguridad de Nive. Irina, él puede ayudarnos, llevando la insignia, aunque no lo suficiente para varios servicios que no necesitan publicidad extra ni siquiera mención, explicó Kostya. No me importa, tú hablas y yo te creo. ¿Y tú, no quieres informar a tu propio servicio de seguridad en la empresa?, sugirió Kostya.
No sé quién está detrás de Vladimir ni quién es su amante. No es necesario que conozcan mis planes todavía, es bastante lógico. Así que llamaré a Nikita, decidió Ira. Se sentó en la cocina, sorbiendo su café, y al cabo de unos minutos regresó, bastante satisfecha, diciendo que él llegaría en media hora. En la puerta saludaron a un hombre de proporciones impresionantes, Nikita. Encantado de conocerle. Háblame de tus problemas y penas, dijo. Irina empezó a repetir todo exactamente como se lo había contado a Kostia aquella misma mañana. Todo parecía igual, con los mismos detalles, mientras ella volvía a contar la historia. Nikita comentó después de escucharla, inteligente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Kostia, preocupado. Inteligente, quiero decir. ¿Tienes un acuerdo prenupcial en caso de divorcio y un testamento en caso de tu incapacidad? Es perfecto para sortear todos los obstáculos en el camino hacia tu dinero. Por favor, continúa, animó Nikita. Bien, pero solo si es mutuo, asintió Kostia. ¿Y qué quieres, hermano? Kostia intervino. Seguridad para ti y castigo para los culpables. Una combinación directa alivia significativamente la situación. Tú, Irina, necesitas urgentemente varios textos para mensajes no sospechosos, naturales. Para que crea, para que ni siquiera se le pase por la cabeza que estás al tanto de su plan. Oh, esto es un rompecabezas, exclamó Kostia. Sí, es complicado, ni siquiera lo sé, se hizo eco de Ira. Piensa. Solo a ti se te puede ocurrir algo creíble. Algo que él crea, teniendo en cuenta vuestra relación, comentó Nikita. Nadie más lo sabe, añadió. Tal vez, puede jugar en su plan, dijo la mujer pensativo. No lo entiendo, preguntó Kostia. Ambos hombres la miraron perplejos. Mira, tal vez puedo llegar a una razón para mi desaparición que encaja como un as bajo la manga, lo que confirma mi aparente locura, Ira explicó su línea de pensamiento. No lo entiendo, interrumpió Nikita. Vale, bien hecho. Pero aún así, no se puede exagerar, hay que mantener la credibilidad. Los hombres suelen ser crédulos, pero tu versión será cuidadosamente estudiada por tu rival. Te pido disculpas si te duele, pero no es nada seguro que no te conozca bien, tal vez incluso lo contrario. Y yo pensé lo mismo. Si es verosímil, quieren presentarme como un loco. Obviamente, planean atribuir mi estado a la enfermedad y a la marcha de mi padre. La voz de Ira tembló en ese momento, pero se recompuso y continuó, después de todo, estaba medicada y acudía a un terapeuta. Juguemos con eso. Espero que papá simplemente quiera que sepan cómo me destrozó su muerte, y no será raro. Así que sugiero diluir los detalles, evitar lo específico y escribir algo como, no puedo soportarlo. Echo muchísimo de menos a mi padre. Necesito estar sola. Lo siento, ¿qué os parece? Ira terminó y esperó las reacciones de los hombres. Bueno, eso lo resuelve. Me disculpo. Quizá la pregunta sea incómoda, pero conozco su situación económica. En general, puedo utilizar métodos y medios de trabajo caros. Su pregunta me ha pillado desprevenido, claro. Voy a compensar, esperar los resultados en breve. Y sí, el audio, envíamelo a mi correo electrónico, dijo Nikita, poniéndose de pie. Se marchó, y Kostia cerró la puerta tras despedirlo. Al regresar, Ira preguntó, ¿qué te parece? Si confías en mí, entonces confía en Nikita, él me salvó la vida. Yo respondo por él. Sí, no hablo de él. Nikita causa una impresión muy positiva, aunque ahora no es el momento de hablar de ello. Soy el peor juez de carácter del mundo, te pido los pozos del café. Kostia soltó una risita y luego, en tono conciliador, añadió, ni usted ni yo somos profesionales en este asunto. Hemos contratado a alguien que sí lo es, y nos ha dado garantías. Confío en él, eso es todo lo que sé. Sí, lo siento, muy emocionado, respondió la mujer sonriendo, y los amigos cambiaron de tema de conversación. En verdad, ahora no había ganas de especular sobre asuntos vacíos, intentaron hablar de otra cosa. Recordaron algunos temas generales, rememoraron el pasado, incluso bromearon, pero tanto Konstantin como Irina tenían en el fondo pensamientos sobre Vladimir y su misteriosa amante. Lo que sucedería a partir de ese momento no estaba claro. Incapaz de aguantar más, Irina decidió que necesitaba mantenerse ocupada. Escucha, he visto tu nevera de soltero.
No está bien comer así. Quizá podrías ir a la tienda con una lista, y yo te cocino mucho, sugirió. No me importaría tener por fin algo de comida casera que no sean albóndigas, contestó Konstantin. Konstantin comprendió perfectamente que Irina no encontraba su sitio, necesitaba mantener las manos ocupadas para desconectar la mente. Durante las horas siguientes cocinó activamente, haciendo sopa de remolacha, moldeando chuletas, congelándolas, friendo cerdo e incluso horneando tortitas. Konstantin se fue a otra habitación para no molestarla, y cuando por fin lo llamó a la mesa, se quedó simplemente asombrado. Vaya, eres algo más. Una ama. ¿Y por qué cocinas tan a menudo tanta variedad? No, claro, no tengo tiempo, casi nunca estoy en casa. Me mantiene ocupada en el trabajo, respondió Irina con tristeza. Por dentro, el hombre se sintió terriblemente culpable por hacer una pregunta tan descuidadamente lanzada, así que se puso a comer y a lavar el tema. Todos los intentos de cambiar de tema resultaron inútiles. Irina solo ahondó más en sus pensamientos. Me voy a la cama, buenas noches. ¿Lavarás los platos tú mismo? Por supuesto. ¿De qué va la charla? Gracias, Ira, es increíblemente delicioso, en realidad. Irina solo quería tumbarse en silencio y tranquilidad, estar a solas consigo misma y llorar. Era amargo llorar, y se compadecía de sí misma, por torpe y tonto que pudiera parecer. Sí, era una mujer adulta que se compadecía de sí misma, se compadecía de los años que había pasado con aquel hombre. Lástima que todo termine así, lástima por su vida, un enorme segmento que pasó en vano. Durante unas 4 horas, la mujer permaneció tumbada, mirando el techo en la oscuridad. De vez en cuando se enjugaba las lágrimas, sintiéndose un poco ridícula con solo ella y la almohada. Finalmente, empezó a quedarse dormida y una agradable somnolencia fue envolviendo su cuerpo cuando, de repente, unos golpes nerviosos resonaron en la habitación. ¿Puedo pasar?, preguntó Konstantin. Es Nikita. Claro, pasa, respondió ella al instante. Voy a poner el altavoz. Sí, Konstantin. Pulsa el botón y habla, Nikita, estás en el altavoz. Ira escucha. En resumen, mientras estamos trabajando intensamente, solo hay esbozos sin detalles, pero usted debe saber acerca de este esquema. Me pareció, dijo Nikita e hizo una pausa. ¿Qué más ha pasado? Continúa, ordenó Irina con decisión. Mientras descubrimos el nombre del amante de tu marido, el organizador y el inspirador ideológico de todo lo que oíste. Por favor, no se demore. Es Victoria. Irina repitió el nombre al principio, sin entender a quién se refería. Sí, la viuda de tu padre, Víctor Alexandrovich. Ahora sabemos con certeza que la organizadora y el gran cerebro del crimen es ella. Vladimir es solo un CEO ejecutor, informó Nikita. Se quedó helada. Era un nuevo golpe, se lo esperaba, pero prepararse para algo así resultó sencillamente imposible. Absolutamente segura, encontró la fuerza dentro de sí misma para aclarar, tengo pruebas, fotos, vídeos, audio, 100% seguro. Konstantin, te lo he preguntado. ¿Puedo? No tengo en cuenta los gastos cuando llegué, ya había una multitud de personas trabajando en la situación. ¿Entiende, Nikita, eso es todo?, preguntó Irina, entendiendo lo esencial. De acuerdo, gracias. Manténos informados. Llama cuando quieras. Konstantin siguió observando atentamente a su amiga, esperando su reacción. De repente, ella salió disparada de la cama y se abalanzó sobre él, empujándolo literalmente. Esta reacción física le sobresaltó, al ser tan repentina. Al principio, la mujer pensó que se debía al estrés, al miedo o al horror. Pero cuanto más lo pensaba Irina, más claro tenía que aquellas náuseas se debían a motivos completamente distintos. Haciendo acopio de fuerzas, salió por fin del cuarto de baño, entró en el dormitorio y se acercó a Konstantin. Él estaba visiblemente preocupado por su expresión seria. Konstantin, sería el colmo de la decencia que te pidiera que fueras a la farmacia, susurró con voz derrotada. Por supuesto, no hay problema. ¿Qué debo comprar? ¿Qué te pasa?, preguntó al instante, rebuscando en sus bolsillos lo imprescindible. Necesito pruebas de embarazo, unas cuantas. Konstantin interrumpió sus preparativos y la miró sorprendido. Sí, Konstantin, eso parece. ¿Puedes ir, por favor? Por supuesto, ya voy, se apresuró a responder el hombre.
Cerró rápidamente la puerta tras de sí. Fue bueno que se fuera tan rápido porque Irina apenas podía contener las náuseas, que eran sencillamente aterradoras. Torturada sin duda, resultó que llevaba casi una semana de retraso, al que, por supuesto, no había prestado atención. El estrés, la depresión, el trabajo casi ininterrumpido, todo se acumulaba. Luego vino la expectación por la celebración del aniversario, y ella no pensaba en esto en absoluto. En general, no había dudas de que estaba embarazada, y la prueba de embarazo no era más que la confirmación final. Irina dejó escapar un suspiro. Había pasado por tantos nervios. Había perdido la esperanza y nunca pensó que fuera posible. Estoy repitiendo en mi mente el estado de la última semana. Tengo entendido que el cuerpo está haciendo señales enérgicas. Konstantin regresó rápidamente, parecía haber corrido de verdad de un lado a otro, era evidente que estaba en estado de shock, como si tuviera 16 años. Es posible que la expresión asustada de su hijo, evidente en su rostro, reflejara una situación no menos tensa. Incluso Ira soltó una risita al ver lo agitado que estaba Konstantin. Vamos, Kostya, ve a hacerte las pruebas. Te espero en la cocina, le sugirió. Adquirió 6 pruebas diferentes en la farmacia, que variaban en precio y características. Al parecer, decidió actuar con decisión. Las pruebas, que determinaban el término del embarazo, arrojaron un resultado de 3 semanas, confirmando por completo la versión de Irina y su calendario calculado. La risa y la alegría se convirtieron en horror. Resultó que anticipar y saber con certeza eran cosas totalmente distintas. Irina ya no tenía tiempo para risas, sabía con exactitud que estaba embarazada de un marido que quería, o más exactamente, quiere recluir a su mujer en una institución psiquiátrica y vivir cómodamente de sus fondos. Poco a poco, Irina fue comprendiendo la situación. Simultáneamente, el miedo y el horror se intensificaron en ella, estaba casi al borde de un ataque de pánico. Konstantin, incapaz de aguantar, llamó a la puerta y preguntó, «Ira, ¿estás bien?» Ella se desprendió de sus pensamientos. «Ahora salgo», respondió tranquila y preocupada. Moviéndose como una sonámbula, fue al baño, se lavó las manos y luego se dirigió a la cocina. «¿Qué pasa?», preguntó el hombre con impaciencia. «Estoy embarazada». «¿En serio, Konstantin?», dijo ella. Konstantin dudó, «¿Es hijo de Vladimir?» «Bueno, naturalmente. Yo no le he engañado, a diferencia de él», respondió Irina. Konstantin la miró con ojos llenos de horror, parecía más asustado y agitado que la futura madre. «¿Qué pasa después?», preguntó, dudando, dejando la frase en el aire. «¿Quién te haría daño, Nikita?» «Sí, no pretendía ofenderte ni dudar de ti. Solo hice hincapié en que si estoy vivo y sano, la decisión está clara. Por supuesto, el bebé no tiene la culpa. Creo que no hay que introducirle en la situación para nada, solo decir que hubo una aventura y ya está. Lo principal es la educación, no la genética», declaró pensativa. De repente, el hombre exclamó en voz alta, «Irina, esto es una locura». «Así que has salido de tus pensamientos», dijo ella, sacándole de su profunda contemplación. «Llevamos muchos años intentando, sin éxito, quedarnos embarazados. No importaba lo que hiciéramos, no ocurría. Ahora, exactamente un día después de descubrir quién es realmente mi marido, descubro que estoy embarazada, por supuesto, es de él. Qué cruel ironía del destino cuando me doy cuenta de que no quiero tener nada que ver con él el día que descubro que se acuesta con mi madrastra, aunque en sentido figurado, pero viuda de mi padre. El destino tiene un peculiar sentido del humor. No me imagino cómo estás aguantando con tantas noticias en un solo día», concluyó con un toque de sarcasmo. «Irina, de verdad, ¿puedo hacer algo por ti?» «Ya estás haciendo demasiado por mí, y no sé cómo agradecerte toda tu ayuda», se ofreció Konstantin con simpatía. Por favor». «¿Qué más puede haber?», respondió Irina. «¿Qué puede haber?», empezó él, dejando sus palabras inconclusas. «En esta situación, ¿no me habrías ayudado?» «Parece que en una circunstancia así, no te encontrarías a ti mismo», sonrió tristemente en respuesta. «No eres tan ingenuo y confiado, amigo mío. No me gusta que hayas caído en la apatía. Llevas 10 años casado legalmente. Es bastante lógico que no esperaras un engaño por su parte. Es más, astutamente te preparaste el terreno, pero él logró burlarlo», interrumpió Ira.
Escucha, la lección de la vida aquí es que por cada intrigante, hay uno más astuto. Pero eso no es razón para vivir tontamente y no preocuparse por nada en absoluto. Déjate de depresiones. Querías un hijo, pues bien, Dios te lo ha dado, quizá no en las mejores circunstancias, pero aquí estás enfurruñado. ¿No ves el regalo? Siempre lo has soñado. ¿Qué es lo que quieres? Dímelo, e iré a la tienda o pediré que me lo traigan. Lo celebraremos, nos divertiremos y disfrutaremos. Kostya era tan contagioso con sus emociones, su alegría. Ira no pudo evitar sucumbir. Compraron su pastel Napoleón favorito y, sin dudarlo, se lo comieron directamente de la caja con cucharas. Kostya también le trajo un peluche, un bonito osito de peluche, diciendo que era el primer juguete para el bebé. Incluso le trajo fresas por la noche, una fruta que a Ira le encantaba desde niña. Al final, los dos estuvieron sentados en la cocina hasta por la mañana, riendo, hablando, divirtiéndose e incluso cantando canciones. Al final, Ira se sintió realmente feliz a pesar de sus circunstancias. Se sentía dichosa sin él. ¿Dónde estaría yo? Es aterrador imaginarlo. Además, Kostya decidió tomarse unas vacaciones a su costa, no para dejarme sola. Mis objeciones no fueron aceptadas. Ya me siento incómoda delante de ti. No sigas. No quiero dejarte sola. Nada ha terminado aún, y necesitas salir y divertirte por tu cuenta. Podemos dejarte después del trabajo. Yo lo haré. La conversación ha terminado, no tiene sentido discutir. Vivieron juntos durante casi una semana, separándose solo para dormir. Desde que Konstantin se enteró del embarazo de Ira, nunca se separó de ella, profundamente preocupado y asustado. Pocos sabían lo que podía pasar en su ausencia. Ambos carecían de información, pero Nikita no informó de nada y no llamó. Kostya intentó llamar varias veces, pero recibió una escueta respuesta: habrá información, te avisaré. Fue aterrador tanto para Ira como para su amiga. Sin embargo, en esta situación, no tenían ningún control. Tenían que someterse al destino y esperar los resultados de las autoridades competentes que habían contratado. Así que el timbre de la puerta sonando a las 7 de la mañana les sorprendió enormemente. Kostya fue a ver quién era, y resultó ser Nikita, sonriendo alegremente. Buenos días. ¿Cómo estáis por aquí? ¿Saludos desde la habitación? ¿Alguna novedad? ¿Tienes prisa por ir directo al grano? Tengo noticias. Pero primero, ¿podría tomar un café? He conducido toda la noche para llegar aquí. Ira, rápidamente refrescarse un poco, y vamos a organizar un desayuno rápido. Cuando todo estuvo listo, los amigos se sentaron juntos. Nikita comenzó su relato con la boca llena de comida. Disculpe. Tengo mucha sed desde ayer por la mañana. Solo tenía agua. En fin, Ira, prepárate, que volvemos a la ciudad. El investigador nos está esperando. ¿Por qué? La mujer todavía no ha entendido. Arrestaron a Volodia, adivinó Konstantin. Sí, él y su victoria, anunció Nikita alegremente. Ayer los detuvieron a los dos durante el día. Un montón de pruebas contra ellos, e incluso se están volviendo el uno contra el otro sin piedad, jugando a ver quién traiciona más rápido a la amada. Se han vuelto como Bonnie y Clyde. La carga es pesada, y el sombrero no encaja. Ira escuchó la conversación de los hombres en silencio. Tenía miedo de decir nada, miedo de que fuera un sueño, de que se despertara de nuevo en aquella pesadilla en el almacén junto a Nikita, y no hubiera arresto, solo embarazo y un lugar en una cómoda habitación con ayuda del Estado. ¿Cómo estás?, preguntó Kostya, al notar su silencio. Bien, chicos, muchas gracias. Irina luchaba por contener las lágrimas. Ahora no hay nada que agradecernos. El juicio está por venir, pero por ahora están a salvo. Ayer les llevaron al juzgado para prisión preventiva. Esta vez no se escaparán. Además, todos han firmado ya confesiones sinceras, informó Nikita. Y yo tengo que ir a declarar ante el investigador. Tú eres la víctima, has presentado una declaración. Pues firma y di que voy contigo. No hay otra opción. Nikita, está embarazada. Estoy preocupado por ella. Señor, este destino, la pobre mujer, a pesar de que es rica.
Bueno, vamos a ayudar en todo lo que podamos, pero no puedo prometer que el investigador también tiene que preparar el papeleo correctamente para que estos embaucadores no se escapen del juicio de nuevo. Bueno, haz lo que puedas. Con un tono suplicante, Constantin dijo, incluso el viaje de regreso a la ciudad es un reto para Ira, por no hablar de lo que pasó en el comité de investigación. Allí todo era bastante aterrador y sombrío. El investigador intentó animarla, pero fue difícil. Irina encontró poco consuelo en sus esfuerzos. Quería levantarse y salir corriendo de allí. Nikita, por su parte, arregló rápidamente las cosas, y el procedimiento duró el menor tiempo posible. Entonces, de vuelta a casa, preguntó Kostya cuando por fin salieron y subieron al coche. ¿Y dónde está mi casa ahora?, preguntó ella filosóficamente. ¿Puedes llevarme a nuestra antigua casa de campo? Puedo, pero, ¿por qué allí? Vika no está allí. Quiero borrar a estas personas y recuerdos de mi vida para siempre. Venderé el apartamento, al diablo, y compraré uno nuevo. No quiero llevar a mi bebé a un lugar donde vivió ese monstruo, pronunció Constantin radicalmente, arrancando el coche. Nunca me iré de aquí sin él. Ahora solo lo parece. En realidad, el tiempo lo cura todo, lo bueno y lo malo. Tendrás un hijo y eso redefinirá tu vida. Lo olvidarás todo, como un mal sueño. ¿Crees que el juicio terminará antes del nacimiento? El investigador dijo que debo asistir al juicio. Creo que sí, teniendo en cuenta las pruebas que reunieron y el comportamiento de los propios acusados. ¿Por qué alargarlo? Sí, efectivamente, la vida ha empezado de nuevo para Irina. Imagina que no hubieras provocado al tonto de Volodia, era Victoria, y probablemente él no hubiera cometido tal acto solo. Lo más probable es que no hubiera tenido el valor, y tú habrías vivido con él, sin conocer sus verdaderos sentimientos, sin sospechar quién era en realidad. Pero en lugar de eso, aprovechaste la oportunidad y te liberaste al instante. Sí, pagaste un alto precio por ello, pero a cambio el destino te dio un hijo. ¿No es un intercambio justo? Irina aún no lo había comprendido del todo, solo especulaba hasta que se sintió embarazada. Podemos ir al médico mañana. A lo mejor ya podemos hacer una ecografía para escuchar sus latidos, sugirió Constantin, preocupado. Sí, podemos, aceptó Irina alegremente, ilusionada. A pesar de la depresión y las emociones persistentes, estaba inmensamente agradecida al destino por tener a alguien en quien apoyarse en un momento tan difícil. Era aterrador incluso imaginar cómo sería sin él. Su amigo siguió quedándose en casa de Irina una semana más, ayudándola con todos los problemas que surgían, acompañándola al médico, ayudándola con los documentos e incluso yendo a ver al investigador. Su apoyo fue inestimable, e Irina intentó expresarle su gratitud, pero Constantin se negó en redondo a cualquier compensación. Déjalo ya. Te ayudé como amigo, no por dinero, le dijo, y fue terriblemente incómodo, pero no había más remedio que aceptar la ayuda y esperar que algún día pudiera pagar la deuda moral de su amigo. Tras la marcha de Constantin, Irina tuvo que aprender a vivir de nuevo. Era algo que nunca antes había experimentado. Primero vivió con sus padres, luego con su padre, después se casó. Ahora estaba absolutamente sola, abandonada a su suerte. Por supuesto, no será fácil, sobre todo cuando faltan 8 meses para el nacimiento. Como centro de su universo, Irina pasó estos meses ocupándose de los asuntos y preparativos para la llegada del bebé. Finalmente, decidió asumir la dirección de la empresa de su padre. Ya basta. Es hora de tomar la responsabilidad en mis manos, decidió. Resolver los problemas inmobiliarios y supervisar las reformas le costó tanto esfuerzo que incluso se arrepintió un poco de su impulsiva decisión de cambiarlo todo. Sin embargo, el resultado final le gustó mucho. Todo se hizo a su estilo, sin que nadie interfiriera ni dictara sus preferencias. Se dio cuenta de que estar sola tenía sus ventajas y, naturalmente, el embarazo drenaba una inmensa cantidad de energía, sobre todo a sus casi 40 años. En el caso de Irina, resultó ser una aventura, pero aprendió a percibir todos los problemas y sinsabores como dificultades temporales. Todo pasa, y esto también pasará. La sabiduría eterna del rey Salomón acabó por reflejarse en el alma de Irina. Filosóficamente, afrontó las ocasionales citaciones, primero al comité de investigación y luego al tribunal. Cuando Nikita anunció que Vladimir y Victoria estaban detenidos, Irina pensó que sería increíblemente difícil enfrentarse a ellos. Sin embargo, eso cambió tras unas cuantas sesiones judiciales.
La víctima tuvo que asistir y vio a quienes le deseaban el mal, a quienes querían destruir su vida. A pesar de su complicada relación, incluso Vika, frente a todas las complejidades, les miraba con la cabeza alta, sin evitar el contacto visual. Se dio cuenta de que no tenía nada que temer, y lo que es más importante, nada de lo que avergonzarse. Ella no tenía la culpa, se convirtió en víctima porque creía en ellos. Ellos tenían la culpa de haber acabado así. Lo que consoló a Irina fue que su padre, Viktor Alexandrovich, no vivió para ver este momento. Por suerte, no fue testigo de cómo, sin querer, metió en casa una serpiente que se calentó en el pecho de su hija. Irina comprendió que Vika, a pesar de su problemática relación, habría entristecido profundamente a su padre. Pero ahora todo había quedado atrás. Incluso la palabra cónyuge en relación con Vladimir. Ahora era un exmarido, gracias a la persistencia de la investigadora. Vladimir firmó los papeles del divorcio que Irina presentó. Consiguieron divorciarse antes del tercer mes de embarazo. Resultó que era estrictamente necesario divorciarse antes de ese periodo para evitar caer bajo la presunción de paternidad del exmarido. Irina no quería, categóricamente, litigar después con su exmarido y privarle legalmente de la patria potestad. Ya no era hijo suyo, lo marcó con una raya en el campo, padre, del certificado de nacimiento, y el tribunal lo dio por finalizado. Todo salió como Irina quería, y no podía estar más contenta. Irina dio a luz a un niño maravilloso y sano. El parto tuvo algunas complicaciones, pero todo acabó bien, y eso era lo más importante. Ahora, la madre y el bebé estaban fuera de peligro y se sentían bien. El bebé recibió el apellido y el patronímico de su padre en honor a él. Por supuesto, no había otra manera. La madre del niño le puso Konstantin en honor a su mejor amigo. La joven madre le pidió que fuera el padrino, petición que agradó mucho al hombre. Por cierto, cuando se encontraron en el alta, no solo Konstantin sino también Nikita vinieron a ver a su sobrina y a Irina. Trajo un enorme ramo de los crisantemos amarillos favoritos de Irina. Fíjate bien en el tipo, un buen hombre, le guiñó el ojo su mejor amiga, y parecía que ella empezaba a fijarse en él incluso sin sus recomendaciones. Resultó que, efectivamente, era un buen tipo. Al principio, Nikita ayudaba debido a su amistad con Konstantin, luego, al parecer, debido al trabajo, pero finalmente, gracias a su amistad personal con Irina, la visitaba cada vez más a menudo, ayudándola con diversas cosas. De este modo, expresaba su simpatía, intentando cuidar de ella. Poco a poco, surgió una conexión entre ellos. Irina no podía ni soñar que, después de un divorcio tan doloroso y de todo el drama que supuso para ella convertirse en madre, viviría un nuevo romance. Aún así, su corazón le decía que aquel hombre valía la pena, que no la defraudaría. No podía evitar la esperanza de que no se quedaran solo en la amistad y que él construyera una familia fuerte y real junto a ella y su pequeño hijo, trayendo por fin la felicidad a su vida.